encontramos en el PUG Chimeneas, evaluando los hornos Hoffman. Quiero contarle a la comunidad itagüiseña que estos elementos no están declarados como patrimonio en nuestro plan de ordenamiento territorial, ni departamental, y mucho menos nacional. Se ha hecho una evaluación exhaustiva porque este proyecto se viene trabajando desde 2014 aproximadamente. Desde la empresa constructora y desde la administración se hizo una evaluación y estas estructuras amenazan ruina. Esto quiere decir que representan riesgo para las personas que pasan por el sector, por eso deben de ser demolidas. Le hemos pedido entonces a la empresa constructora que hagamos un elemento escultórico que sea representativo de nuestra ciudad como parte de la memoria histórica. Itagüí tiene una historia en todo lo que tiene que ver con la alfarería y por eso queremos dejar ese elemento. Nos acompaña el arqueólogo Juan Pablo Díez, que ha estado siempre acompañando este proceso. Soy antropólogo, arqueólogo y me encuentro en el Plan Urbanístico General Chimeneas desde el año 2014, realizando todo el acompañamiento profesional en esta materia, donde hemos logrado confirmar que debido a los procesos de la extracción del barro, pues ya hemos agotado las posibilidades de tener hallazgos de tipo arqueológico asociados a las comunidades indígenas. Sin embargo, en la legislación colombiana es importante entender que la arqueología va más allá y también podemos hacer arqueología de otros tiempos, como por ejemplo, en este caso, de los hornos Hoffman, donde nos interesa recuperar algunos elementos estructurales que puedan servir para los elementos escultóricos a los que se refiere el señor alcalde José Fernando. Estos elementos que podemos recuperar nos van a servir precisamente para dar fe y hacer un testimonio visual con elementos originales de la estructura, partiendo de la claridad de que no están declarados como un bien patrimonial. Entonces, toda la demolición que se hará de manera controlada y manual será acompañada por el equipo de arqueología con el objetivo de garantizar precisamente la recuperación de estos objetos que son clave para que puedan ser integrados posteriormente en un elemento escultórico. También es importante hacer la observación que el equipo de arqueología ha revisado los estudios estructurales que se han hecho de las chimeneas y efectivamente hay muchas fallas estructurales que pueden representar un riesgo. Incluso todo el protocolo de seguridad para la demolición hemos tenido que atender a una serie de capacitaciones y de implementos de seguridad que nos garanticen durante el desmonte que no vayamos a correr ningún riesgo. En conclusión, estas estructuras, los hornos Hoffman, tienen alrededor de 95 años. Hemos hecho todo el acompañamiento desde la administración, el CIPA, la curaduría. Se han hecho las consultas en el orden departamental y nacional, pero tiene que entender la comunidad itagüiseña, se van a caer esas estructuras porque hay unos estudios que dijeron no cumplen con las especificaciones técnicas y no se pueden hacer la preservación. Por eso damos garantía y acompañamos como administración municipal a que la memoria histórica continuará en nuestra ciudad y los elementos que se recuperen se hará un elemento representativo de esa memoria histórica en nuestra ciudad. Aquí está la administración presente, preservando y acompañando todo lo que tiene que ver con la cultura de la ciudad.